Perfecto, gracias. Entonces, miren, voy a hacer, les digo, una práctica sencillita, pero muy importante porque, bueno, este, vamos a ver otra aplicación u otra herramienta, otro problema que nos permite solucionar Civil CAD de una manera muy sencillita. Se hacen 4 pasitos nada más y el resultado que obtenemos es también bastante bueno. Creo que para todos queda claro que es una plataforma, ¿no? Digamos que es una renivelación o una nivelación que nosotros hacemos y generando un área, una superficie que tiene prácticamente la misma elevación y para allí construir a lo mejor alguna casa, alguna terraza, algún, alguna obra pues en especial. Entonces, bueno, lo primero que haríamos aquí es obtener la triangulación, que como les he comentado por ahí en las prácticas o en este tipo de ejemplos, las prácticas son, perdón, los puntos y la altimetría sobre todo se va a basar en triangulación. Entonces siempre que hagamos un proceso de triangulación o de altimetría, tenemos que hacer primero una triangulación. Entonces voy a generar aquí la triangulación del terreno y le voy a confirmar y le voy a dar aquí ya la triangulación. Y la triangulación siempre hay que dedicarle, bueno, yo en este momento lo hago muy rápido, pero deberíamos aquí haber hecho un proceso un poquito más a detalle para el cálculo de la triangulación. Ahorita nada más le Siempre se voy a tiene dar que un depurar, poco. ¿verdad, maestro? ¿Se tiene que, perdón? Depurar la triangulación. Sí, normalmente sí, que ahí, por ejemplo, bueno, yo en este momento lo borré, por ejemplo, manualmente, pero se pueden, por ejemplo, invertir triángulos, por ejemplo. Esta es la opción de invertir. Invertir, por ejemplo, es si yo quiero la triangulación al revés. Voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, si quiero la triangulación al revés, le doy aquí, empieza a voltearme las triangulaciones, por ejemplo. Estas son varias herramientas que nosotros tenemos, pero sí es importante depurarla, porque normalmente la triangulación me suele dar errores, que por ejemplo me triangula orillas, que por ejemplo esta triangulación, por ejemplo, a lo mejor no me sirve, y así tengo que empezar a borrar, acomodar, ya teniendo esas Ya acomodos, sacas pues, o el esas, modelo de terreno. ajá, exactamente, ya eso me sirve para depurar, como bien dice ahorita, la parte de la representación del terreno. Entonces, bueno, yo ahorita supongamos que ya lo tengo listo, lo que voy a hacer ahora es preparar hoja también para que no me genere ahora datos tan grandes o letras. Eso del formato de la hoja es básicamente para los tamaños de letra. Por ejemplo, vamos a darle un 500 a ver si con eso parece que sí. Eso es básicamente para que nos escale todas las letras, los textos que ahora voy a seguir trabajando. Entonces ahora voy a realizar o voy a pedirle curvas de nivel, porque ya lo hemos visto por aquí. Geometría, curvas de nivel del terreno. Y le voy a dar, por ejemplo, que sea cada punto 5 en la separación de delgadas y un metro cada metro para las curvas gruesas, por ejemplo. Ahí está. Y ahí está, ahí tenemos las curvas de nivel. Ahora voy a pedirle que me dé las cotas de las mismas curvas de nivel. Como ya configuré hoja, ya preparé hoja, ahora el tamaño de texto casi lo voy a dejar así. Le digo que sí, está en metros, con 2 decimales, y que sí me anoten las curvas delgadas. Y ya ven que nada más le dibuja uno una línea, me va generando ya las anotaciones de las curvas de nivel. Esto es porque, bueno, ahorita voy a proponer una plataforma. Como tal, bueno, deberemos de tener cuidado o deberemos de considerar pues el valor de las curvas de nivel. Aquí tendríamos, por ejemplo, 2 errores. Ahorita los voy a dejar así porque, bueno, cuestiones de tiempo, pero esto es lo que me genera cuando no depuro. Este punto 77, por ejemplo, tiene la Z equivocada, porque no puede ser que del punto 75 al 77, bueno, salvo que el terreno esté así, pero en este caso que yo levanté esta zona, yo sé que no es así. Aquí tenemos prácticamente 5 metros de nivel entre este punto y este, lo cual me parece que no es lógico. Y además solamente un punto.
Si fueran dos o tres, bueno, a lo mejor, pero como es uno, que me jala las curvas de nivel y necesita, es un error. Y otro por aquí también, ¿verdad? Que esto también tendríamos que nosotros corregirlo, pero bueno, ahorita lo voy a dejar así, por cuestiones de tiempo, pero esos son errores que yo tendría. Los demás son básicamente estas dos partes, ¿verdad? Entonces, voy a acomodarle también los formatos. Siempre, bueno, yo siempre acostumbro cambiarle a que los colores de los objetos estén conforme a su capa, para después la capa yo poderla editar, por ejemplo aquí, y ya me genere más limpia nuestro dibujo. Ahí, por ejemplo, fíjense, ya resalta lo que yo quiero que resalte, que son las curvas de nivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué haremos ahora? Bueno, de una manera muy sencilla, vamos a hacer primero vamos a dibujar la plataforma como tal. Voy a hacer un rectángulo, y sencillito, y voy a darle aquí que tenga, por ejemplo, dos medidas, estas dimensiones. Por ejemplo, dimensiones, y le voy a decir que tenga, por ejemplo, 50 por 50 metros. Entonces, ahí está. El terreno que estoy usando de ejemplo es el terreno grandecito, por eso 50 metros pues no pintan. Yo voy a cambiar de color nada más para que se alcance a ver. Ahí está. Esa es mi plataforma que voy a procesar o que voy a analizar ahora. Entonces, lo primero que debería hacer es darle una elevación media para esta plataforma. Y por eso la importancia de las curvas de nivel. Por ejemplo, esta curva de nivel que acabo de seleccionar es la que pasa por el medio de la plataforma, más o menos. Por ejemplo, si yo agarro como referencia esta curva de nivel, entonces tengo que ya sea cortar o rellenar el resto de la plataforma. Y como bien saben ustedes, una plataforma, como otros tipos de trabajos de movimiento de tierras, por ejemplo, debo de buscar que esté más o menos compensado. Entonces, si agarro una cota media, yo sé que aquí voy a cortar, por ejemplo, y aquí voy a rellenar. Entonces voy a hacer más o menos nivelada mi movimiento de tierras, por eso se busca una media, por eso las curvas de nivel. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, 1562.50. Esa va a ser la elevación que le voy a dar a mi plataforma. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer para iniciar con el proceso de plataforma es irnos a Civil CAD, simetría, aquí está, plataforma, y vamos a irnos en estos 4 pasos, precisamente. Bueno, 5 al final con el volumen. Entonces, lo primero es que lo vamos a dibujar. De hecho, es sencillo el proceso porque es prácticamente ir siguiendo este paso: 1, 2, 3, 4 y 5, en ese orden. Entonces realmente no tiene mucho pierde, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí a plataforma de dibujar, y lo que voy a hacer aquí, bueno, voy a prenderle mi OSNAP para que me detecte las esquinas. Le voy a dar clic, y abajo, si se dan cuenta, me pregunta la elevación. Ahora me dice la elevación del terreno. En este clic que yo le di encontró esta elevación de terreno, pero yo aquí le ingreso manualmente la elevación de la plataforma, ¿verdad? Que habíamos dicho que era la 1562.50. Ahí está. Y luego voy tecleando la segunda esquina. La segunda esquina me pide que confirme, ¿verdad? Me pide que confirme y que confirme. Y al final le doy otro Enter para que me cierre. Me debe de quedar en este caso, para el dibujo de la plataforma, me quedan las 4 esquinas marcadas con una X, ¿verdad? Eso quiere decir que ya la dibujó la plataforma. El primer pasito ya lo hice. Enseguida me voy de nuevo a simetría, plataforma, indicamos saludes, ¿verdad? Aquí me dice seleccione plataforma. Bueno, sabemos que aquí está. Selecciono y aquí me dice las opciones. Me dice, tenemos o taludes constantes o taludes variables. Es decir, que yo puedo decirle que en este lado me genere un talud de proporción 1 a 1. En este lado que me genera un talud de proporción 2 a 1. Y aquí a lo mejor 3 a 1, no sé. O sea, puedo yo generar que los 4 lados de la plataforma tengan diferentes taludes.
diferente proporción del talud. Esto ya es opcional, yo en este caso lo voy a dar que sea constante. Y aquí me dice qué proporción. Como por ahí les había comentado, el talud se refiere a la proporción en un lo que yo recorro en un plano horizontal contra lo que recorro en un plano vertical. Lo normal o lo mínimo que debería tener pues es 1:1, por ejemplo, ¿verdad? Salvo que mi plataforma, que también es una opción en algunas ocasiones, si yo le voy a construir en los rellenos, por ejemplo, o en los cortes, muros de contención, o sea, muros de piedra o algún elemento constructivo, probablemente pueda generarle un talud, por ejemplo, 0:1, que 0:1 quiere decir que es totalmente vertical. Pero si no lo voy a generar ese talud o ese muro de contención, entonces por lo menos sería un 1:1. Yo en este caso, para darle más seguridad, me iría por ejemplo con 2:1. 2, luego le ponemos 2 puntos, 1. Igual para el terraplén. 2:1. Lo único que hizo es que me generó como de color azul la plataforma. Aparentemente no hizo nada, pero bueno, ya le ingresamos los datos del talud. Entonces me sigo de nuevo con plataformas. Ahora le voy a indicar línea 0, ¿verdad? Que la línea 0 se refiere o se define como la intersección que va a tener la plataforma hasta el terreno. Es decir, si yo le di una elevación a la plataforma y luego le di el talud, entonces el programa va a calcular en qué momento o a qué distancia va a intersectar ese talud con el terreno. Y a esa línea formada por esa intersección la va a llamar línea 0. Aquí me dice seleccione plataforma. Selecciono plataforma y luego me dice seleccione triangulación de terreno. Seleccionamos triangulación de terreno. Enter. Listo, y aquí me genera la triangulación, ¿verdad? Perdón, la línea 0. Esta línea roja es la prolongación o la estimación de la distancia que va a recorrer el talud hasta intersectar con el terreno, ¿verdad? Que bueno, evidentemente, por ejemplo, en la intersección con la cuota 1562.50, pues no va a haber talud, es ahí donde se nivela. Entonces creo que está lógico mi línea 0, ¿verdad? Bien, entonces ya lo tenemos muy avanzado nuestro cálculo de plataforma. Lo que voy a hacer ahora es, como voy a triangular, de hecho, el siguiente paso es precisamente triangular plataforma. Yo debo de tener cuidado con esto. Estos puntos rojos que tengo aquí son los puntos de la plataforma, ¿sí? Y son los que debo yo de triangular. Pero pasa de que si yo no apago los puntos amarillos que representan los puntos de levantamiento o del terreno, si yo no los apago, también va a triangular a ellos. Entonces, aquí importante es apagar esa capa. Yo voy a apagar la capa de los puntos del terreno, ¿sí? Y con eso ya no voy a tener problemas. Porque les digo, si lo dejo prendido, va a triangular en un punto del terreno y va a generar una plataforma que no es la correcta. Entonces, ya ahora sí con mis puntos apagados, ahora sí me voy a plataforma, triangular plataforma. Agarro toda la superficie y todo el área y acepto, ahí está. Y nada más aquí lo que voy a hacer es todos los puntos o todas las triangulaciones que estén fuera de la línea 0, que en este caso nada más es esta, la debo de borrar, porque la línea 0 precisamente me marca el fin de la plataforma. Ahora sí, inclusive aquí me faltó una triangulación. Si se dan cuenta, aquí no me generó triangulación, entonces yo aquí la puedo hacer manualmente, no pasa nada. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? ¿O si no está más o menos sencillito el ejercicio?
No, sí es sencillo, profe, nada más que yo tengo un problema, no tengo ahorita la computadora disponible y para hacer esos ejercicios se me complica, no sé si se puede hacer de alguna u otra forma, pero sí mediante la computadora, sí no la tengo, profe. No hay problema, digo, este video ya después usted lo va a poder consultar y ya con la computadora con usted, ahí vuélvalo a hacer el intento, a hacer el proceso ya con la computadora. No hay problema, pero sí, es sencillo el proceso, pero sí digo, ahorita van a ver el resultado que nos va a dar tan sencillo y muy, pues muy claro. Entonces, bueno, ahí está la triangulación. Es una triangulación de un color como rosita, que es diferente a la triangulación de terreno. Y ya prácticamente tenemos nuestra plataforma, ¿verdad? Entonces lo que sigue ahora es, vamos a generar volúmenes y luego vamos a generar secciones transversales para hacer, digamos, generar los datos para la entrega de mi plataforma, ¿verdad? Como para entregar el proyecto, pues. Entonces lo siguiente ya es muy sencillo. Yo voy a la opción de plataformas y voy a volúmenes. Aquí hay dos opciones, por seccionamiento o por método exacto. Es más sencillo si nosotros generamos, o es más rápido el proceso por seccionamiento. El método exacto tarda más y nos suele dar más problemas. Entonces yo normalmente lo suelo hacer por seccionamiento. Ahora me dice aquí seleccione línea 0 y aquí me dice que le dé una dirección de seccionamiento. En este caso puede ser cualquiera, pero en este caso 90 grados está bien. Y me dice que le genere un intervalo de datos. Cada cuánto, perdón, me dibuje o me calcule la sección. Aquí no hay problema, yo le voy a dar cada metro, por ejemplo. Y un factor de abundamiento le voy a dar 1, que no me lo tomo en cuenta. Y está. Y ya me generó el volumen, ¿verdad? Ahora voy a abrir, si no lo ven, ahorita yo los vuelvo a compartir en pantalla. Voy a abrir blog de notas. Nos permiten un segundo, voy a volver a compartir ahora toda la pantalla. Ahí está. Entonces, ¿qué me dibujó? Fíjense, voy a abrir aquí este cuadro. Y por ejemplo, me dibujó, aquí me calculó en la parte de comando de texto, aquí me generó mis datos de volumen. Entonces yo voy a agarrar, por ejemplo, todo esto y lo voy a pasar a un blog de notas, por ejemplo. Aquí lo voy a pegar. Y aquí está ya mi resultado. Fíjense, me dice aquí, primero el intervalo de datos o de separación que yo le di, un factor de abundamiento, que bueno, al darle 1, le estoy pidiendo que no me lo considere, básicamente. Un factor de abundamiento 1 se refiere a que me ignore este factor, prácticamente. Y aquí me genera todos los volúmenes. Me dice el área de corte, terraplén, son todas las áreas de corte y terraplén. Y al final el volumen, que en este caso, si se fijan, sí me quedó más o menos nivelado, porque si voy a cortar 955, voy a terraplenar 1118, más o menos. Si yo soy exigente, bueno, le modifico un poco la cota de la plataforma y con eso ya me genera un volumen más nivelado. Pero ya tengo prácticamente aquí el volumen de corte y terraplén de la plataforma, ya lo tengo aquí calculado. Entonces ahora, para presentación de dicha plataforma, ahora voy a generarle secciones transversales para que me dibuje lo que me falta, ¿verdad? Entonces voy a dibujar aquí una polilínea simple y que pase más o menos al centro, por ejemplo así, que intersecte o que inicie en la línea 0. Esto nada más lo voy a cambiar de capa para que no me... Ahí está, capa 0, por ejemplo. Ahora con base a esta línea o esta polilínea que dibujé, me va a dibujar secciones transversales, ¿verdad? Que bueno, ya lo hemos hecho por ahí, muy sencillo. Me voy a altimetría, eje de proyecto,
marcar estaciones. Selecciono que esta es mi sección 0. Aquí en este caso nada más tengo que cuidar o saber el ancho que tiene mi plataforma. Si recuerdan, yo le di 50 metros. Entonces, más o menos del eje que yo le di, tendría más o menos 25 a cada lado. Pero realmente un poco más de 25, porque aquí es 25 más el talud. Entonces, aquí nada más es estimar esto. Aquí le voy a dar, por ejemplo, para irme a la segura, que no me vayan a faltar metros, yo le voy a dar que me dé 40 metros a cada lado, para que tenga forzosamente el espacio para que pueda, que quepa en mi sección todos los, el salud y todos mis dibujos. Ahora le voy a pedir un intervalo, le voy a decir que en este caso me la dé cada 5 metros, y ya me va a confirmar que inicia en la 0, termina en la 55, y ahí está. Ahora le damos terminar, y listo, ahí están mis secciones. Ahora lo que voy a hacer es que con estas secciones me dibuje tal cual las secciones transversales para ahí ver ya la plataforma terminada. Entonces me voy a igual altimetría, secciones, y hay una parte aquí que me dice terreno proyecto. Esta sección transversal de terreno proyecto, como el nombre lo dice, me dibuja los dos elementos. Acuérdense que en este momento tenemos una triangulación de terreno, que es la que está aquí color gris muy oscuro, y tenemos la triangulación de proyecto, que es la rosita. Yo tengo dos triangulaciones, una de terreno y una de proyecto. Entonces, al darle aquí en la opción de secciones terreno proyecto, me va a dibujar las dos, que es lo que yo en este momento sí busco, ¿verdad? Ahora me dice aquí que sí, por aquí puedo yo seleccionar que me dibuje una sección o todas. Le digo que todas, ¿verdad? Aquí me dice que me va a dibujar, en este caso le voy a dar que me dé 35 para el dibujo, para la sección. Aquí me dice que me va a dar una escala horizontal, vertical de 100, alturas de texto, todo parece que está bien. Le doy OK, y ahora me dice que me va a decir que seleccione dónde lo va a pegar. Ya está, ya me pegó aquí las secciones transversales, ¿verdad? Aquí para verlo un poquito mejor voy a apagar una capa, porque aquí nos confunde. Ahí está. Aquí vemos ya nuestra sección. Esta línea amarilla es el terreno y esta línea roja es la plataforma. Y tengo ya dibujada cada sección transversal, desde la 0, la 5, la 10. Yo aquí le di cada 5 metros. Y vemos, por ejemplo, como al principio, en la estación 5, por ejemplo, como es un corte. Si nos vamos a las últimas, por ejemplo, acá, en la 45, ya es más bien un relleno, un terraplén, ¿verdad? Y el programa me va calculando, pues, no solamente el volumen, sino que también, si necesitan ahora, pues ya me dibujó las secciones transversales de la plataforma. Y bueno, prácticamente con eso terminada nuestra plataforma. Ya nada más es darle formato a nuestro plano y acomodar la información en el plano, escalarlo y todo ese asunto, y quedamos ya lista la plataforma, ¿verdad? Y si se dan cuenta, es sencillísimo, y con eso nos permite dar información muy certera, muy confiable. Y puedo entregar no solamente el plano con las secciones transversales de la plataforma, sino inclusive, como ya vieron, un reporte y un cálculo de volumen con todo el desglose de movimiento de tierra que nos genera Civilcat, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven, muchachos? ¿Alguna pregunta con este proceso? Bueno, ahora me voy a permitir, muchachos, ver la segunda parte de la práctica del día de hoy, que, bueno, va referente a el cálculo o la estimación de una cuenca. Ahora sí ya nos vamos a meter al tema de presas que vimos el viernes, ¿verdad? Esta herramienta que vamos a ver está también muy interesante, muy sencillita, y nos da datos también muy buenos. Esto que vamos a hacer ahorita es
prácticamente lo que vamos a resolver como práctica de la semana, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es primero entrar a Google y vamos a buscar, así como dice aquí, Seattle, ¿sí? Así como dice aquí, Seattle, ¿verdad? Que el Seattle es, como dice aquí, el simulador de flujos de agua de cuenca. Este es un programa o una aplicación generada o pues voy a, aparte que no tengo, es una aplicación generada o creada por INEGI, como lo ven aquí. Y esta aplicación, como el nombre lo dice, me permite estimar cuencas hidrológicas muy rápido, muy sencillo y con una referencia muy buena, digamos, a manera de datos aproximados. Claro que no va a ser, no va a llegar al nivel de un estudio hidrológico completo, ¿verdad? O sea, yo no puedo sustituir con este simulador, no puedo sustituir, por ejemplo, un estudio hidrológico, pero sí puedo darme datos, o sí puedo obtener datos de calidad que me van a servir para una estimación rápida o para una estimación preliminar de algún gasto o de algún dato. Nos metemos al simulador y aquí ya sea que nos queramos registrar, si no, le damos aquí en entrar nada más y ya sin necesidad de registrarnos va a entrar a este programa, a esta aplicación, ¿verdad? Bueno, de entrada aquí lo que vemos es las cuencas de México, o sea, las principales cuencas hidrológicas de México, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, aquí por ejemplo voy a darle un zoom aquí para que lo veamos más clarito. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros, bueno, gran parte del estado de Jalisco, y bueno, Guadalajara específicamente forma parte de la cuenca 12, que es la cuenca Lerma Santiago, ¿verdad? Lerma Chapala Santiago, que como bien saben, bueno, si no lo sabían, esta cuenca nace, por ejemplo, en el estado de México, pasa por Michoacán, una parte de Michoacán, una parte de Guanajuato y gran parte de Jalisco, una pequeña parte de Nayarit y termina pues en el Océano Pacífico. Entonces, primero vemos las cuencas más grandes del país, luego ya podemos irnos acercando a las cuencas más pequeñitas en sus cuencas. Por ejemplo, voy a agarrar ahorita en este momento un área totalmente arbitraria. Sí. ¿Verdad? Aquí vemos ya regiones o cuencas ya más chiquitas, porque estas son ya cuencas cercanas a el Océano Pacífico. Normalmente las cuencas de la costa, normalmente, no, evidentemente son más pequeñitas, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar, les digo, una cuenca no tan grande para que mi estimación no sea tan extendida. Si se fijan, entre más zoom le dé, más detalle también me da de los ríos tributarios, ¿verdad? Entonces, me puedo meter al nivel de detalle desde analizar una cuenca muy grande o una cuenca pequeña. Ahí está, por ejemplo, vamos a agarrar una cuenca de aquí. Aquí vemos en azul fuerte o la línea más gruesa los ríos principales, y luego vemos los ríos secundarios, luego los ríos terciarios, y así vemos el nivel de jerarquía de dicha cuenca o de dicho escurrimiento. Entonces, bueno, este programa tiene varias opciones. Primero, bueno, aquí me da para, digamos que los menús de abajo, me dicen las herramientas de visualización general, ¿verdad? Ayuda, que lo veo en pantalla completa, puedo ver una vista 3D, puedo medir distancias, información de rasgos, aquí puedo guardar la imagen, ¿verdad? Porque ya al momento de que voy procesando esta información, voy guardando imágenes, por supuesto, o datos, ¿no? Que voy a ir necesitando. Enseguida, bueno, veo aquí una vista máxima o extensión máxima. Actualizo mapas, si es que le hice una modificación y no se ha reflejado aquí, lo actualizo y se debe de ver. Como vemos aquí en la manita, es como para mover el mapa, y en el más y en el menos es un acercamiento o alejamiento pues del zoom. Del lado derecho vemos opciones como administrar capas, que así como las capas de
de AutoCAD o de otros tipos de programas. Aquí puedo yo apagarle o prenderle capas y puedo buscar alguna cuenca, puedo buscar específicamente un río o una coordenada si yo tengo el dato preciso. Esto, por ejemplo, me serviría de que, por un ejemplo, yo voy a campo, al sitio donde quiero estudiar la cuenca, y a lo mejor ahí con un simple navegador, y aquí sí no necesito una posición muy alta, con un navegador yo guardo la coordenada del punto. Digo, bueno, aquí donde termina la cuenca, aquí está el arroyito, aquí está el arroyo que yo deseo estudiar. Pues aquí yo lo puedo buscar coordenada y me va a encontrar la coordenada en donde yo estaba parado. Así ya no voy adivinando, porque aquí con esta cantidad de información, como se han de imaginar, pues ya después encontrar una coordenada específicamente se convierte en algo más complicado. Y bueno, aquí está precisamente la función con la que vamos a trabajar en esta ocasión, que son las funciones de red, ¿sí? Que como red se refiere pues al análisis de cuenca. Entonces puedo ver, en este caso vamos a seleccionar que me analice una cuenca. Por ejemplo, vamos a ver aquí ya me generó, lo voy a acercar un poquito más, ya me seleccionó una cuenca, ¿verdad? Así de fácil, le damos aquí en seleccionar o visualizar flujos arriba y ya nos selecciona una cuenca. Yo le debo de dar clic en la cuenca baja o en la cuenca, en la boquilla o en la salida de la cuenca, ¿verdad? Otra vez, por ejemplo, le voy a dar aquí. Si fijan, y le di ahora le di más abajo, me debe de agarrar ahora las dos cuencas. Le voy a dar otra vez, porque le di donde no es. Sí, es muy sencillito de... Ahí está, por ejemplo, ahí me agarró la cuenca que tenía inicialmente. ¿Sí? Es aquí muy sencillito. Ahora, lo que voy a hacer ahora es, o lo que deberíamos hacer aquí ahora es... el nivel de la... Sí. Al darle clic, por ejemplo, si yo quiero una cuenca, por ejemplo, una más chiquita, por ejemplo, yo le doy clic y me genera nada más la parte donde yo le doy clic. Sí, dígame. Estoy checando y me quedan 72 megas, no tengo internet todavía, se me desconecta, va a ser por esa situación. No se preocupe, igual, si se desconecta, más tarde que tenga usted chance y que no le consuma tampoco tantos datos, consulte este video y ya sigue viendo la parte. Muy bien, profe. No se preocupe. Entonces, sí, aquí en la parte de seleccionar flujos de corriente arriba, yo le tengo que estimar o dar clic, digamos, nada más con cuidado en la zona que yo deseo estudiar. Si por ejemplo deseo estudiar este arroyito, yo le doy aquí en el arroyito, y se fijan, nada más agarró este puro arroyito. Entonces dependerá de qué es lo que voy a estudiar, yo bueno, el área que quiero analizar. Es nada más hacerlo con cuidado. Así por ejemplo, yo seleccioné una cuenca pues medianita, no muy pequeñita, ¿verdad? Entonces enseguida es bueno, aquí en la parte de abajo es para digamos de seleccionar. En la parte aquí, en la tercera opción, donde viene como una lupa, me da datos de qué localidades están dentro de la cuenca o cercanas a esta cuenca, ¿verdad? Para poder hacer una estimación de población y otro tipo de análisis. El que vamos a hacer en este momento como ejercicio y que van a resolver ustedes en la práctica o en el ejercicio de práctica de esta semana, es que van a calcular un caudal. Aquí en la estimación de caudal, al darle yo estimación de caudal, de manera ya automática, la aplicación me da algunos datos que son los mínimos indispensables para la estimación de cuenca. Me dice, por ejemplo, la elevación o cota máxima, cota media, cota mínima. Son las cotas que están dentro de la cuenca. Me dice la longitud del cauce, 5 kilómetros, en este caso 5.091 metros, una pendiente media, un tiempo de concentración, o sea, cuánto tiempo tarda en salir el agua dentro de esa cuenca, y un área drenada, o sea, el área pues de la cuenca. Aquí son datos básicos nada más. Para el tipo de concentración se tomó en cuenta el uso de suelos, ¿verdad? En este caso no, en este caso lo está calculando el tiempo de concentración
lo está calculando con fórmulas empíricas que no me toman en cuenta todavía datos de suelo. Porque como le decía al principio, esta es una estimación rápida, una estimación aproximada. Aunque sí, digo, yo en lo personal, de hecho, hubo por ahí un tema de tesis. Hace un año y medio, hubo un tema de tesis de un compañero ingresado, pues, como ingeniero topógrafo de CUTEI, ya titulado actualmente. Y su tema de tesis fue precisamente eso. Analizó qué tan preciso es el SIAL comparándolo con un estudio hidrológico tradicional o completo, pues. Y sí tuvo un acercamiento bastante bueno. Digamos que más o menos en el orden de un error de un 5-7% nada más de error. Lo cual a mí en lo personal, digo, no me parece nada mal, debido a lo rápido que es calcularlo y a lo sencillo pues que es. Pero le repito, sigue siendo aproximado. Si yo aquí el tiempo de concentración, por ejemplo, que aquí sí debería yo de tomar en cuenta el tipo de suelo, el uso del suelo y todo ese tipo de datos, probablemente sí me cambie al yo estimarlo ya con un estudio lógico completo. Pero en este caso no, me lo da de manera aproximada, con un cálculo nada más de ese tiempo de concentración, lo estima considerando la longitud del cauce, la pendiente media y el área. Con esos tres datos de cuenca, hay una fórmula empírica que me da el tiempo de concentración. Y es como aquí me lo da. Pero le digo, no va a fallar mucho, va a fallar un 5% nada más por ahí. Entre el 5 y el 7% de errores lo que trae más o menos este programa. ¿Se podría aplicar para el estudio de una presa? Claro, sí, para una presa, para una cuenca urbana. También hay, digamos, agarra todas las cuencas del país. Puedo irme hasta lo urbano. Sí, una cuenca que pase por Guadalajara o por una ciudad también no me lo puede dar. Entonces sí, sirve, pero lo repito, es dato aproximado, porque por ejemplo para una presa requiere un estudio lógico más detallado, más mejor hecho, pues, pero es una estimación, para una estimación rápida sí le sirve, es bastante bueno, ¿verdad? Entonces aquí lo que podría yo hacer es darle grabar, efectivamente le puedo yo dar exportar datos, vamos a hacer la prueba si gusta. Y por ejemplo puedo guardarlo como un HTML, como un XML o como un CSV, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí me va a dar, por ejemplo, aquí me va a decir en dónde lo va a pegar. Le va a poner, por ejemplo, cuenca. Y aquí yo voy grabando los CSV, ahorita al final vemos qué me da de resultados. Ahora, aquí me da nada más datos básicos. Si le doy yo aquí en calcular caudal, me va a estimar ya datos de gasto, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí me dice que, básicamente lo que les he dicho al principio, que me dice que este es un cálculo rápido, que etcétera, ¿no? Y me dice, bueno, casi me dice aquí, si mi estimación no se acerca a lo que realmente fue, bueno, pues aquí hizo una aproximación, ¿verdad? Y bueno, aquí me da esta ventana para seleccionar algunos datos, ¿verdad? Aquí me dice el área drenada, que ya la jaló automáticamente del dato anterior. Me da el tiempo de concentración, también que ya había estimado en el paso anterior. Aquí me pide estimar un coeficiente de escurrimiento, donde aquí de nuevo, como decía Jorge hace un momento, tendré yo que aquí estimar el coeficiente de escurrimiento, otra vez considerando el uso del suelo, y el tipo de suelo, y la pendiente, todo ese tipo de elementos, ¿verdad? Aquí sí no me lo, digamos aquí no me lo había tomado en cuenta, como ven, apenas me lo voy a pedir. Y vamos a darle un valor en este momento arbitrario. Normalmente una cuenca no debe tener un coeficiente de descubrimiento, sobre todo si es una cuenca natural, no urbana, debe de andar alrededor de un 20%, punto 20. Vamos a dar punto 2, por ejemplo, como coeficiente de escurrimiento. Aquí yo selecciono un periodo de retorno, que en este caso no tengo datos, pero lo vamos a ingresar de manera arbitraria. Vamos a darle un 100. Y aquí tengo dos opciones, ¿verdad? Ya sea que yo le genere una tormenta de diseño, dándole una altura de precipitación o una intensidad de lluvia. Puedo darle un valor u otro. Dependerá de los datos que yo tenga. Aquí donde sí, de nuevo, tengo que hacer una estimación
de precipitación y ese tipo de datos. Aquí vamos a darle, por ejemplo, una intensidad de lluvia media. Una intensidad de lluvia media más o menos debe de andar en Jalisco en unos 35 milímetros por hora. Más o menos. Y ya que tengamos esto, le damos a calcular y me va a dar ya el resultado del estudio hidrológico. Me dice el dato que ya tenía: elevación media, máxima, media, mínima, longitud pendiente, tiempo de concentración, área drenada, periodo de retorno, suficiente de escurrimiento, lluvia pues no le di, yo le di intensidad de lluvia y me da el caudal pico, o sea el gasto que me genera la cuenca. Grabo datos otra vez, así me puedo ir grabando los datos. Y le vamos a poner nada más un 2 para que no me lo encime. ¿Los datos se tienen que grabar cada vez que salga una pantalla? Sí, porque al yo darle aquí salir, pues ya perdí la información y ya no la grabé. La otra, digo, también obviamente yo le puedo dar imprimir pantalla, si lo quisiera hacer, ya pego tal cual la pantalla. Porque el CSV es un archivo que no trae mucho formato, pero yo le tendría que dar el acomodo. Pero sí, es recomendable cada vez que yo le vaya cambiando de pantalla, ir guardando los datos, para que los vaya considerando. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, le puedo pedir que me dibuje un perfil de terreno. Aquí también, como es una imagen, sí le tendría que grabar con impresión de pantalla, por ejemplo. Pero bueno, aquí ya me da la longitud, la pendiente o la sección o perfil del terreno, ¿verdad? Ya que tengamos esto, por ejemplo, ¿verdad? Aquí me da un dato, bueno, que a mí me parece también muy, muy interesante. Me da datos de población o de otro tipo de datos. Que todos estos datos me servirán como complemento de mi estimación hidrológica. Un estudio hidrológico, por ejemplo, debe de llevar no solamente como tal el gasto y ya, sino debe de llevar una información estadística, un análisis, digamos, de rasgos o antecedentes generales del sitio, y con base a ello, pues ya ir dándole forma a mi reporte hidrológico. Y aquí me da toda esa parte. Me da primero, por ejemplo, aquí la población, que bueno, si se dan cuenta, pues prácticamente no tiene población, cero, entonces no tiene gente viviendo en esa cuenca, ¿verdad? Viviendas, si se dan cuenta, prácticamente está sin habitar, ¿verdad? Me da datos también de las zonas habitadas. En este caso de la población, aquí en vegetación me da más datos. Me dice los tipos de vegetación que se dan dentro de la cuenca, ¿verdad? Aquí me da, por ejemplo, que el 57.36% es selva, bosque de encino, el 31.70 y el 10.93 es agrícola, pecuaria, forestal, ¿verdad? Me da datos climáticos, donde me dice los meses, o bueno, cuál es la distribución de temperatura durante el año y la precipitación media mensual durante el año, ¿verdad? Aquí me da todos los datos climáticos, y aquí me da también, en caso de que yo quiera modificar, digamos, la estimación de caudal que ya había hecho, aquí puedo estimar también una lluvia probabilística, ¿verdad? Aquí vamos a ver, por ejemplo, yo le había ingresado 100 años, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, le doy duración de 1 hora, por ejemplo, 24 horas, ¿verdad? Y aquí me da los datos inclusive, fíjense, yo me di cuenta en este momento que el valor que yo le di fue muy bajito. Ay, ¿por qué se repitió el proceso? Esto es un dato que me permite, digamos, estimar la probabilidad de lluvia, y este dato después lo puedo volver a alimentar acá. Lo recomendable es yo estimar, digamos, estadísticamente haber estimado antes el dato para yo ingresarlo como datos de caudal, o la otra es que si no tengo datos, no tengo nada de información, aquí me genera un dato. Pero repito, este dato sigue siendo aproximado. No hay una información muy confiable aquí, pero bueno, es peor inventarlo que tenerlo por lo menos aquí estimado de una manera sencillita, ¿verdad? Aquí me doy cuenta, si se dan cuenta ustedes, aquí yo, por ejemplo,
le metí un dato muy bajito, ¿verdad? Y yo le metí 55. Bueno, yo le metí como intensidad de lluvia, entonces creo que a lo mejor no estábamos tan mal. Aquí me dice, en un periodo de retorno de 100 años, con una duración de lluvia de 1 hora, ¿cuál es el valor en milímetros, la altura que voy a alcanzar? Y le repito, estos datos los puedo volver a ingresar acá, no hay ningún problema. Entonces aquí me genera un análisis muy amplio, muy sencillito pues de la cuenca, ¿verdad? Ahora aquí, por ejemplo, le voy a dar guardar imagen, ¿verdad? Aquí me dice que le vamos a dar guardar. Y así de tan sencillo, ¿sí? Me va a dar, yo puedo también guardar el perfil, vamos a ver si me lo da. Y así de tan sencillo me da datos y más seleccionado. Miren, ahora vamos a ver qué datos me dio. Yo ya prácticamente terminé con el FIAR, está bien sencillito, pero si se dan cuenta, pues me dio datos muy confiables. Por ejemplo, aquí me dio primero los datos generales que habíamos visto al inicio, ¿verdad? Los indicadores del cauce, o sea, la elevación máxima, la mínima, la pendiente, los datos generales de la cuenca, ¿verdad? Como les decía, me da datos sin formato, sin nada de eso, pero bueno, yo aquí lo podría también acomodar. Aquí me da por un lado los datos de cuenca, y me da los datos que yo después volví a calcular, o que calculé con base a ya con la precipitación. Aquí me da los datos, ¿verdad? Y me da el mapa o el dibujo pues que yo tenía también con el dibujo pues de cuenca. Y de esa manera se hace la estimación tan sencillita. Ese programa está muy... Aquí está, miren, esa es la imagen que también yo puedo pegar mi reporte y ahí tengo mi estimación de cuenca, ¿verdad? Y de esa manera tan sencillita, como ven, podemos estimar una cuenca. Una forma, así como dicen, un tip que les doy es también el siguiente para que lo tomen en cuenta. Supongamos que no tengo nada de información también hidrológica. Vamos a hacerlo así. Me meto a... hay unos planos que, por ejemplo, que genera la SCT, que está Isoyetas Jalisco, por ejemplo. Esos son datos que también yo les recomiendo consultar, que si no tenemos ninguna información de precipitación y no tengo cómo estimarla, cómo analizarla, yo descargo estos datos que son las isoyetas de intensidad de lluvia de la SCT. Estas las hace la SCT y son muy confiables porque aquí estoy manejando ya isoyetas de lluvia ligadas a un periodo de retorno, a una duración, en donde, digo, no solamente hay de Jalisco, hay de todo el país, pero aquí puedo darle un valor de intensidad de lluvia más importante, ¿verdad? Aquí, ahora sí confirmo que el dato que yo le di fue muy bajito, porque yo agarré una cuenca más o menos por aquí, y andamos en el orden de 100, 120 milímetros por hora, entonces yo le di un valor muy bajito, ¿verdad? Claro, dependerá de la duración. Entonces aquí esto es intensidad de lluvia, como su nombre lo dice, aquí está. Entonces yo voy a meter así el dato en el no se la pantalla, profe. Ah, caray, ¿no se ve? No. A ver, qué bueno que me dijo, a ver, según yo estaba todavía presentando. A ver, ¿ahora sí se ve? Ya. Perfecto, perdón, qué bueno que me dijo. Bueno, comentaba entonces, yo puedo buscar la información o mapas de isoyetas de intensidad de lluvia. Esto los hace la SCT, y estos planos o estos mapas son en este caso para el estado de Jalisco. Cada estado tiene sus mapas de SCT igual, y aquí yo puedo tomar el dato de intensidad de lluvia de una manera muy sencillita. Esta es una isoyeta de intensidad de lluvia, por ejemplo, ligada a un periodo de retorno de 10 años con duración de 5 minutos. Sí, estas son como si fueran curvas de nivel, si se fijan, pero estas se llaman más bien isolíneas de precipitación, o isoyetas pues de elevación, que es, perdón, de intensidad de lluvia, que es lo mismo, y donde yo puedo interpolar datos. Por ejemplo,
y yo tengo una cuenca que yo voy a analizar entre una curva de isoyeta y otra, aquí yo voy a darle un valor ponderado. ¿Sí? Tengo que yo ir ponderando los datos o ir interpolando los datos. Y aquí yo puedo seleccionar, si se dan cuenta hay mucha información. Esta información va cambiando tu periodo de retorno y tu duración, pero todas son intensidades de lluvia. Y así yo las puedo cargar en el CR y después correr mi cuenca o correr mi caudal, estimar el caudal y ya me va a dar un dato más entero todavía. Ese yo se lo recomiendo, son gratuitas, así las busca uno como historietas de intensidad de lluvia, selecciona uno el estado o le mete directo Isoyetas ST Jalisco y me aparecen estos mapas. Y aquí se dan cuenta, puedo llegar a estimar hasta, ahora que tengo 50 años, creo que llega hasta 500 años, hasta 100 años, pues, creo que abajo llega hasta 500 años, no, llega hasta los 100 años nada más, ¿verdad? Y aquí yo puedo ya entonces ir interpolando datos. Fíjense que no estuvo tan mal mi estimación, me parece. Yo le metí 33 por ahí, no andábamos tan mal, miren, aquí andaba el 30, el Toyota 30. Y mi cuenca estaba más o menos por aquí en la parte de la costa. Entonces, para un periodo de retorno de 100 años, mi dato no estuvo tan equivocado. Pensé que sí, estaba más o menos cercano, ¿verdad? Entonces, ese es otro tip que les doy, esto lo pueden descargar. Y si no tienen ningún dato de intensidad de lluvia de plano, pues con estos datos ustedes van interpolando, seleccionando el periodo de retorno y toda la información que después van a vaciar o van a pasar a Seattle para una estimación de caudal más certera, ¿verdad? Entonces, pues con eso terminamos, muchachos, la sesión del día de hoy.